misión está la divulgación de todo el conocimiento que desarrollamos a través de investigaciones y experiencias empresariales. En esta oportunidad el ciclo lo vamos a cerrar con una conferencia titulada Los 4 errores más comunes a la hora de intervenir los factores de riesgo psicosocial. Quiero decirles que esta es una temática que ustedes mismos eligieron en el mes de octubre. Si recuerdan, les llegó un sondeo sobre qué tema preferían que nosotros trabajáramos en esta última oportunidad. Este fue el tema ganador, entonces digamos que aquí estamos cumpliendo con el compromiso que asumimos con ustedes. ¿Y quién mejor para hablar del tema que María Eugenia Londoño? María Eugenia es la líder de este proyecto en Sincel. Ella es psicóloga con licencia en salud ocupacional, además tiene una especialización en psicología organizacional y es magíster en psicología del trabajo, las organizaciones y en recursos humanos. Y quiero contarles antes de dejarlos con María Eugenia para que iniciemos con la conferencia que se está transmitiendo en vivo por la página de Facebook de Sincel. De una vez aprovecho para invitarnos a seguirnos a través de redes sociales. Todo el tiempo ahí estamos haciendo comunicaciones que sé que son de verdad de interés para ustedes. Entonces la estamos transmitiendo en vivo y además está siendo grabada. Tenemos doble cámara hoy, entonces esto se los contamos porque es importante que ustedes sepan que se están haciendo planos abiertos, no están sus caras transmitiéndose, y que si alguien pues no quiere salir en la grabación, pues evite pasar por este pasillo de acá, ¿cierto? Y como lo dije la vez pasada, si alguien sí quiere salir, entonces salir al baño por este pasillo. ¿Se está escuchando bien el sonido? Sí. Perfecto, muy bien. Entonces, bienvenidos nuevamente, muchísimas gracias y los dejo con María Eugenia. Buenos días, muchas gracias por venir el día de hoy. Yo creo que el nombre de la conferencia es bastante explícito, ¿cierto? Los 4 errores más comunes cuando se intervienen los factores de riesgo psicosocial. ¿De dónde salieron estos 4 errores? ¿De dónde nos sacamos estos 4 errores? De la experiencia que hemos tenido al trabajar el tema de los factores de riesgo psicosocial más o menos desde el 2009 con algunas empresas y también desde lo que se reporta pues en la investigación y en la literatura científica. A pesar de que la conferencia la voy a hacer hoy yo solita, la idea de la conferencia, todo el contenido de la conferencia es producto también pues del trabajo de Sara Álvarez y yo. Lo que pasa es que Sara hoy estuvo viajando y no nos pudo acompañar en la conferencia. Entonces, estaba tapando el sensor, muy bien. Listo. El objetivo de la conferencia entonces es que revisemos esos errores que suelen ser más comunes y luego, con base en esos errores, plantear las características que debería tener una intervención para que sea más exitosa en las organizaciones. Vamos a hablar inicialmente, seguramente ustedes conocen la definición de factores de riesgo psicosocial, pero vamos a hacer un repaso rápido de qué son estos factores. Luego vamos a hablar de algunos principios que deberíamos tener en cuenta para la gestión. Vamos a hablar con base en esos principios de los 4 errores que suelen ser comunes a la hora de intervenir los factores de riesgo psicosocial. Y por último, pues vamos a plantear los aspectos claves que deberíamos tener en cuenta. ¿Listo? Bueno, ¿qué es un factor de riesgo psicosocial laboral? Un factor de riesgo psicosocial laboral es una condición que está presente en el trabajo, que puede estar relacionada con la tarea, con la organización o con las relaciones sociales y que tiene un potencial efecto en la salud, en el bienestar, en el desempeño o en el desarrollo de las personas. Hablamos de tarea cuando hablamos de las características de la tarea que la persona realiza. Entonces ahí se encuentran factores como por ejemplo la carga laboral, la complejidad de la tarea, el esfuerzo físico que la tarea me exige, el esfuerzo emocional, por ejemplo. Hablamos de factores organizacionales cuando hablamos pues de las características de la organización donde se encuentra el cargo. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, la claridad con la que están definidos los procesos, la jerarquía que existe en la organización, o sea, si es una organización más bien plana, jerárquica, la comodidad de las instalaciones, las características de las instalaciones, todos esos aspectos que tienen que ver con la organización, más no con la tarea. Y en relaciones sociales se encuentran todas las características pues, de las relaciones que las personas establecemos en el trabajo.
con el jefe, con los compañeros, con los colaboradores, en general con las personas que están dentro de la organización. Cuando el potencial efecto de estos aspectos es negativo, hablamos de un factor de riesgo psicosocial. El efecto más conocido, más documentado, pues del que más se habla seguramente, de los factores de riesgo psicosocial laboral es el estrés laboral. Por vía del estrés, las personas nos enfermamos. Entonces, esa es una primera distinción que es importante tener en cuenta. Y es que el estrés no es un factor de riesgo psicosocial, el estrés es un efecto de los factores de riesgo psicosocial. Por el contrario, cuando el potencial efecto es favorable o cuando tengo un aspecto que me disminuye el posible efecto que tiene un factor de riesgo, hablamos de un factor protector psicosocial. ¿Listo? En la misma condición, y esto es importante tenerlo en cuenta, puede ser un factor de riesgo o puede ser un factor protector dependiendo de la forma como esté configurado. O sea, no necesariamente. Los factores de riesgo son unos y los factores protectores son otros. Puedo tener aspectos que dependiendo de cómo estén en mi organización toman una de las dos matices. Un ejemplo de eso son las relaciones sociales. Cuando en mi trabajo no existe apoyo social, no me colaboran, no me respetan, ese solito es un aspecto que me puede llegar a afectar mi salud, mi desempeño, mi desarrollo. Por el contrario, se ha encontrado que cuando las personas tenemos mucho apoyo social en el trabajo, eso ayuda a amortiguar de alguna manera los efectos que tiene, por ejemplo, la sobrecarga laboral. Entonces hablamos de un factor protector psicosocial. Y miren que es la misma condición, lo que pasa es que depende de la forma como esté configurado. Aquí tenemos el panorama general de lo que se evalúa cuando se evalúan factores de riesgo psicosocial. Entonces, se evalúa una gran cantidad de condiciones. Tenemos las condiciones intralaborales, las extralaborales y las condiciones individuales. ¿Por qué razón se tienen en cuenta tantos aspectos? Porque los efectos que se derivan de los factores de riesgo psicosocial, acá tenemos 3, pero pues son muchos más, suelen ser multicausales, o sea, no es porque se presente riesgo en una sola de esas esferas, sino generalmente porque se crea una dinámica que abarca estos 3 tipos de factores y que genera efectos. Aquí nos vamos a centrar en las condiciones intralaborales, los factores de riesgo psicosocial intralaborales, que se dividen en 4 grandes dominios. No sé si ustedes están familiarizados con los aspectos que se evalúan con la batería del ministerio, pero en general el dominio de liderazgo y relaciones sociales evalúa la calidad de las relaciones horizontales, de las relaciones verticales que se dan en la organización y la calidad de la retroalimentación que las personas reciben. Las demandas del trabajo en general son aspectos que existen en mi trabajo y que me exigen un esfuerzo de cualquier tipo. Eso es una demanda. Todo lo que en mi trabajo me exija, un esfuerzo físico, un esfuerzo mental, un esfuerzo emocional, es una demanda laboral. En el control sobre el trabajo se tienen en cuenta todos los aspectos que se pueden considerar recursos para enfrentarse a esas demandas. Entonces ahí tenemos aspectos como la capacitación, la autonomía que la persona tiene, la claridad que tiene sobre su rol. Todos esos son aspectos que le brindan a la persona manejo sobre las condiciones del trabajo. Y recompensas, pues que como su nombre lo dice, evalúa la calidad de las recompensas, no solamente las recompensas económicas, sino otro tipo de recompensas que las personas pueden obtener o podemos obtener de nuestro trabajo, como por ejemplo el reconocimiento, el sentido de la tarea. Listo. ¿Por qué gestionar los factores de riesgo psicosocial? Esto es importante. Seguramente a muchos de ustedes se les ocurre esta razón, porque es un requerimiento de norma, ¿sí? Desde el 2008 tenemos la resolución 2646, que dice que los factores de riesgo psicosocial no solamente se deben evaluar, sino que se deben hacer seguimiento, hacer gestión, intervención, etc. Sin embargo, yo no me debería quedar en el requerimiento normativo. Yo debería intervenir los factores de riesgo psicosocial por otras razones. En primer lugar, porque es lo correcto, porque las condiciones del trabajo pueden llegar a tener un efecto muy importante sobre la salud, sobre el bienestar de las personas.
La OMS dice que más o menos al año se diagnostican 160 millones de enfermedades laborales en el mundo. De esos 160 millones, el 8% es depresión laboral. O sea, 12 millones y pico de personas en el año se enferman en el mundo de depresión laboral. Y esa es una solo de los diagnósticos que está reconocido como derivado del estrés laboral. Entonces, yo siempre digo esto, pero la principal responsabilidad social de una empresa es con las personas que trabajan dentro de la empresa. Yo debería empezar por ahí. Yo no debería primero mirar afuera sin tener en cuenta las personas que tengo dentro de la organización. En segundo lugar, ¿por qué los debo intervenir? Porque es una acción inteligente para la organización. Cuando yo controlo los factores de riesgo psicosocial, se disminuyen una serie de fenómenos que me afectan la productividad. Entonces se disminuye la rotación, el ausentismo, no se disminuye la presentación de casos, por ejemplo, de estabilidad laboral reforzada, tener que reubicar personas. En general, muchos de estos aspectos también logran afectar el desempeño de las personas. Entonces, cuando disminuyo la presentación de factores de riesgo psicosocial, se disminuye la presentación de estos fenómenos que logran afectar mi productividad organizacional. Según la OMS, en estudios que se han hecho en Europa, por cada euro invertido en calidad de vida laboral, el retorno para la empresa es más o menos de 2,5 o 4,8, está en ese rango, pero por cada peso, digamos, que invierto, se me retorna 2,5 o 4,8, que sería pues un retorno bastante importante. Y por último, pues la razón que se nos ocurre de primera, ¿cierto? Que es la normatividad. ¿Por qué los países han empezado a sacar normatividad sobre este tema? Porque lo que pasa en el trabajo, lo que afecta a las personas en el trabajo, empieza a convertirse en un problema de salud pública para los gobiernos. Cuando yo tengo factores que me enferman una gran cantidad de trabajadores, eso empieza a cargar el sistema. Entonces, necesito legislar sobre ese tema para evitar pues, que el sistema se me sobrecargue, que se me pierdan años laborales, que se me enfermen las personas. Entonces, por esa razón, o sea, no es gratuito que tengamos una resolución desde el 2008 pues, relacionada con este tema. Bueno, les voy a contar, seguramente muchos de ustedes conocen la resolución 2646, pero aquí vamos a hablar del título 3 de la resolución, que es el que habla de la intervención. ¿Por qué me parece importante traerlo? Porque yo siento, pues es más una percepción personal, que la conversación hasta el momento se ha centrado mucho en la evaluación, que si la puedo hacer virtual, que si no la puedo hacer virtual, que si se puede con otra batería que no sea del ministerio, que si tiene que ser cada año. Nos hemos centrado en esa conversación muchísimo. Y yo creo que es normal, porque estamos conociendo sobre el tema. Pero es importante que trascendamos más allá y pensemos en la gestión de los factores de riesgo psicosocial. Por eso les traigo lo que dice, un recorderis de lo que dicen algunos de los puntos que están en el título 3. En primer lugar, se plantea que toda intervención de los factores de riesgo psicosocial debe contar con el compromiso de la dirección de la organización y de los trabajadores de la organización. Eso parece pues muy básico, pero no lo podemos dejar aparte. Además, debe contar con la participación de los trabajadores o los directamente interesados por estos factores de riesgo. Para priorizar los factores que voy a intervenir, debo tener en cuenta, en primer lugar, la asociación estadística con los efectos negativos. O sea, todos los factores de riesgo no deben considerarse igual de prioritarios para intervenirse. Cuando ustedes van donde el médico, seguramente les preguntan si fuman, si hacen ejercicio, los pesan. A mí siempre me regañan porque estoy pasada de peso. Pero esas son preguntas que no faltan en la cita donde el médico, ¿cierto? ¿Por qué? Porque son los factores que más se relacionan con muchos efectos desfavorables. El médico no me pregunta, por ejemplo, si tengo caries,
Pues pocas veces, no sé si a ustedes les han preguntado. Y la caries se puede relacionar, por ejemplo, con infartos. Pero ¿por qué no me preguntan si tengo caries? Pues porque la asociación estadística es muy bajitica, es mucho mayor la asociación de fumar, de tener sobrepeso, de no hacer ejercicio. Entonces yo debería centrarme en esos factores de riesgo psicosocial que muestran una mayor asociación estadística con los efectos desfavorables. Otra condición que yo debería tener en cuenta para intervenir los factores de riesgo psicosocial es la misión de mi empresa. O sea, los factores propios de la organización o de la misión de la organización en la que yo estoy. No podría yo pensar, y esto a veces sucede, que porque un factor sea común en mi organización o en las organizaciones de mi estilo, deja de ser lesivo. En todas las discotecas hay música a un volumen muy alto, ¿cierto? Eso quiere decir que eso deja de afectar la audición, por ejemplo, de las personas que trabajan en ellas. No, aunque sea común. Entonces yo debería empezar a gestionar los factores de riesgo psicosocial, o ese es un criterio para que los priorice, los que se relacionen con la misión de mi organización. Debo además, ¿qué me dice la resolución? Debo realizar acciones formativas con las personas. Sin embargo, esto debe hacerse de manera paralela a la modificación de las condiciones del trabajo. Yo no me puedo quedar en la capacitación. Debo a la vez pensar qué puedo modificar en mi organización. Debo incluir en los procesos de inducción, reinducción, entrenamiento, capacitación el tema de los factores de riesgo psicosocial, para que las personas conozcan estos factores, los reconozcan y los sepan enfrentar. Y también sepan qué hacer pues, cuando se presenten. Debe primar el enfoque interdisciplinario. A pesar de que la resolución plantea que el experto es el psicólogo con licencia hace unos años en la salud ocupacional, así dice la mía, el psicólogo no es el responsable de la gestión. Luego vamos a ver algunos principios para la gestión, pero debe primar un enfoque interdisciplinario. Este es muy importante. La intervención se debe diseñar a medida de las características organizacionales. Yo no debería partir de soluciones prediseñadas, porque todas las soluciones no funcionan igual de bien en las organizaciones. Y por último, las acciones que yo planteé para gestionar los factores de riesgo psicosocial las debo asociar a los programas de salud y seguridad en el trabajo, los programas de mejoramiento continuo y los programas de calidad en la organización. Todo debe estar integrado, no debe tratarse de acciones aisladas. Ahora vamos a ver algunos principios para la intervención. Cuando intervengo factores de riesgo laborales de cualquier tipo, no solo factores de riesgo psicosocial, yo puedo hacer la intervención en 3 niveles. El primer nivel es la intervención primaria. La intervención primaria busca eliminar el factor de riesgo, busca eliminar la fuente del riesgo. La intervención secundaria sería darle a las personas elementos para que se enfrenten de una manera menos peligrosa a ese factor de riesgo. Y por último, la terciaria pues trabaja sobre los efectos de los factores de riesgo. Entonces yo ahí busco evitar que se presenten efectos a más largo plazo, discapacidades y favorecer la reinserción de las personas o el regreso de las personas a su trabajo. Ejemplos de estos niveles de intervención, si tengo por ejemplo ruido en mi organización. La intervención primaria sería eliminar la máquina que me hace ruido, ¿cierto? La intervención o el tiempo, algo que se me olvidó, cuando no elimino el factor de riesgo, pero elimino la exposición al factor de riesgo, también estoy haciendo intervención primaria. Entonces, si disminuyo el tiempo que la persona está expuesta a ese factor de riesgo, estoy haciendo también intervención primaria. Entonces, si disminuyo el tiempo que la persona debe pasar junto a la máquina que hace ruido, o si elimino la máquina que hace ruido. En la intervención secundaria, en el ejemplo, si no eliminé el ruido, pues ¿qué haría? Le daría protectores auditivos a la persona. Y en la intervención terciaria, intervendría ya sobre la pérdida de audición de la persona.
Veamos ahora un ejemplo de factores de riesgo psicosocial. Tenemos un factor de riesgo, la sobrecarga laboral. La intervención primaria, ¿qué sería? El rediseño de cargos, la reacomodación de las tareas, repensar el proceso, contratar a otra persona, o sea, hacer que la persona tenga menos carga laboral. Esa es la intervención primaria. La intervención secundaria, enseñarle a la persona técnicas de afrontamiento, mindfulness, yoga, todas estas cosas para que no se estresen por tener tanto trabajo. O enseñarle a que maneje el tiempo para que le rinda más y pues no sienta que tiene tanto trabajo. Y la intervención terciaria sería reducir el estrés de la persona cuando ya se presenta. En relación con la efectividad de las intervenciones, ¿qué se reporta? La efectividad siempre es mayor cuando yo hago intervención primaria. La intervención primaria reporta efectos positivos, no solamente para las personas, sino también para la organización. Estos efectos son a largo plazo. Y piensen lo que es bastante lógico. ¿Por qué? Porque después tienen riesgo. Entonces las personas ya no se van a enfermar por eso, porque el riesgo deja de estar ahí. Cuando hago intervención secundaria, esto tiene efectos positivos, pero tiene efectos positivos a nivel individual. No reporta efectos positivos a nivel organizacional. Esos efectos que yo les contaba en la productividad, etcétera, no se observan a nivel de la organización, se observan a nivel de las personas. Entonces, ¿qué estoy trabajando? Es con las personas. Entonces, incluso el efecto de la intervención secundaria suele ser a más corto plazo. ¿Por qué? Porque si estoy interviniendo con las personas, cuando las personas no están, porque se me van, porque se jubilaron, porque no vinieron hoy, pues se me llevaron la intervención. No, si no están ya en la organización. Y la intervención terciaria, pues sí se debe hacer con las personas que ya tienen efectos, pero yo no debería tener que llegar a esa intervención. Si llego a esa intervención es porque algo falló en los otros dos niveles de intervención. Lo que se ha reportado en relación con los factores de riesgo psicosocial, bueno, siempre la intervención primaria es la más efectiva, luego la secundaria y luego la terciaria. Pero lo que reporta los mayores niveles de efectividad para las organizaciones es cuando mezclo las dos cosas. O sea, cuando hago actividades de intervención primaria y de intervención secundaria. Recuerden incluso que la resolución plantea que debería ser actividades de formación con las personas, que sería secundaria, pero acompañada de la modificación de las condiciones laborales, o sea, acompañada de la intervención primaria. Miren que es bastante coherente con la resolución. Ahora vamos a ver el proceso de gestión que nosotros recomendamos. No es el único que existe, son unos pasos que planteamos pues a partir de la experiencia, a partir de lo que se reporta en la literatura. Ustedes le pueden implementar cambios, ¿cierto? No hacerlos en el mismo orden, pero son pasos que recomendamos porque hemos encontrado que cada uno de ellos tiene una razón de ser importante. El primer paso es sensibilizar, crear conciencia sobre la importancia de estos factores de riesgo. Entonces, a todos los niveles de la organización. Incluso ahí puede tener un buen efecto recolectar indicadores que pueden mostrar la presencia de factores de riesgo psicosocial. Por ejemplo, tener datos sobre el ausentismo, sobre la rotación, sobre diagnósticos que se puedan reconocer como derivados del estrés laboral, quejas al comité de convivencia. Todos esos aspectos me pueden ayudar a evidenciar la presencia de este tipo de factores de riesgo en mi organización. Luego de sensibilizar, viene el diagnóstico. Ese se va a hacer con instrumentos validados, etcétera. Pues en este momento tenemos la batería del ministerio y por eso me voy a tener más alto. Luego, ¿qué debería hacer yo? Priorizar los factores de riesgo y los grupos por intervenir. Yo ahorita les conté que la resolución plantea dos aspectos o dos tips o dos claves para priorizar los factores de riesgo psicosocial. Aquellos que muestran una mayor asociación estadística con los efectos, aquellos que son propios de la misión de mi organización
También debería, un criterio para priorizar es centrarme en aquellos que tienen una mayor presentación, pues en un porcentaje más alto de mis colaboradores. Y la recomendación que nosotros hacemos es no centrarse en intervenir muchísimos factores de riesgo psicosocial, porque cuando quiero intervenir 12 cosas al tiempo, pues seguramente me imagino una cantidad de tareas que no voy a implementar, que no va a ser viable realizarlas y se me van a perder fácilmente los efectos. Entonces, la recomendación incluso que hacemos es centrarse en 3 de estos factores. Una vez yo haya alcanzado resultados buenos en esos 3 factores, me puedo dedicar a otros factores. También, ¿por qué centrarse en un número chiquito de factores? Porque entre ellos hay interacciones, entonces a veces yo mejoro un aspecto y esto tiene efectos positivos en otro aspecto. Cuando yo mejoro el liderazgo, es muy común que se me reduzca el riesgo en retroalimentación, por ejemplo, porque ¿quién hace la retroalimentación? El jefe. Es común que se disminuya el riesgo en claridad de rol. ¿Quién es el que me explica a mí qué debo hacer, cómo lo debo hacer, me da las claridades cuando no las tengo? Pues en gran medida el jefe. Entonces yo debo comprender la interacción entre estos factores y a veces interviniendo pocos factores, pero priorizándolos de manera adecuada, puedo lograr efectos positivos en otros factores. Para tener en cuenta para la priorización, siempre que hacemos análisis estadísticos de los factores de riesgo psicosocial con los efectos, es muy consistente encontrar que son los factores de riesgo intralaboral los que muestran una mayor asociación estadística con los efectos. Más o menos sería que los factores de riesgo psicosocial me predicen más o menos el 20 y pico % de la presentación de estrés, de burnout, mientras que los factores extralaborales y los individuales predicen cerca de un 10%. Entonces, ese es un criterio importante para la priorización y es que siempre me debería centrar prioritariamente en los intralaborales. Tienen una mayor asociación estadística con los factores de riesgo, con los efectos desfavorables. Otro paso importante es contarle a las personas el resultado del estudio. A veces me puedo abstener de contarles el resultado porque nos fue muy mal y yo para qué voy a alborotar un avispero, ¿cierto? Pero las personas son las que responden, son las que saben pues, que contestaron en la encuesta. Entonces contarle a las personas es muy importante porque ayuda a generar compromiso, el compromiso que voy a necesitar por parte de ellos para empezar a hacer la intervención. Luego, y este paso es súper importante y es muy común que nos lo saltemos, yo debería buscar profundizar en los resultados de esos factores de riesgo que prioricé para buscar las causas, la explicación que existe detrás de ese riesgo. Este paso es muy importante, ¿por qué? Porque me permite identificar la fuente del riesgo y sin haber identificado la fuente del riesgo yo no puedo hacer intervención primaria. Y ustedes pensarán, pues que es bastante obvio, pues con lo que me dé yo intervengo eso, no. Pues si me da claridad de rol en riesgo, pues yo ¿qué hago? Les doy claridad. Pero detrás del mismo resultado, en 2 empresas o incluso en 2 grupos, puede haber realidades muy diferentes. En una empresa puede ser porque nunca han definido ni siquiera los roles. En otra puede ser porque están muy bien definidos, escritos, pero en la práctica no corresponden, la empresa ha cambiado mucho, etcétera, se han introducido cambios y no se han actualizado. En otro grupo puede ser, y lo he visto, que el jefe se inventó una cosa súper loca. Una vez me tocó un jefe que se inventó una bitácora para saber qué era lo que hacían las personas todos los días. Y las personas, pero eso era para demandas de trabajo, bueno, para carga laboral, pero las personas se demoraban más o menos hora y media diaria diligenciando la bitácora. Entonces, miren que pueden ser condiciones muy diferentes detrás del mismo factor de riesgo. Yo debería ir a mirar de dónde me está saliendo ese riesgo en mi organización. Eso lo puedo hacer con métodos ya más cualitativos de análisis de la información. Puedo hacer entrevistas, grupos vocales, grupos nominales, consultar la documentación que hay sobre los cargos,
toda la información que pueda levantar sobre ese factor de riesgo. Con base en estas fuentes, yo debería construir los planes de mejora. Yo no debería plantear los planes de mejora sin haber identificado la fuente del riesgo. Luego de construir los planes de mejora, pues esto es bastante obvio que tengo que ejecutar para que puedan tener un buen efecto, hacer seguimiento, porque a veces me puedo inventar cosas que aparentemente son muy buenas, pero pueden tener efectos que no alcanzo a predecir y que no llegan a ser tan buenos. O planteo acciones que son muy buenas, pero en la realidad del equipo no se pueden implementar. Luego, y esto también es importante, debo contarle a las personas las acciones realizadas en la organización. Tal vez ustedes han escuchado alguna vez, otra vez esa encuesta, pero si con eso no hacen nada, eso ya lo aplicaron acá. Y ustedes piensan, pero si en la empresa hemos hecho tantas cosas, pero es que es obvio, yo en el día a día, en mi día a día como auxiliar, como operario, no necesariamente enlazo, que hace 6 meses respondí una encuesta y que hoy mi jefe no vino porque está en una capacitación, o que contrataron a otra persona luego de 4 meses. Pues yo no enlazo esas dos situaciones. Entonces es importante que me cuenten qué se hizo, porque eso genera la imagen en las personas de que sí pasa algo con esa encuesta y ayuda a generar más compromiso con las acciones que necesitamos que las personas realicen. Entonces es importante contárselas. Y por último, hacer seguimiento de los efectos y vuelve a empezar el ciclo. Miren que esto es un ciclo, no es una intervención en un momento del tiempo. Los factores de riesgo psicosocial se pueden presentar en cualquier empresa, de cualquier tipo, en cualquier momento. Entonces, yo no debería hacer intervención 2 o 3 meses y ya, o unas acciones aisladas y ya, sino que debo seguir, incluso si ustedes ven, esto es muy coherente con los principios del programa de gestión en salud y seguridad en el trabajo que se está implementando en este momento en las empresas. Listo, ahora sí, vamos a hablar de los 4 errores más comunes. Como ya les conté los principios para la gestión, pues vamos a mirar uno a uno los errores. Antes de empezar a mirar los errores, les quiero contar un caso. Esta es Luisa. Luisa es la gerente de una empresa que hace cajas de cartón. Tiene más o menos 200 empleados. Le acaban de entregar el informe de factores de riesgo psicosocial y está muy triste porque todo apareció en rojo, casi todo. Entonces no sabe qué hacer con eso. Pero principalmente le apareció con mayor nivel de riesgo las demandas cuantitativas referidas a la cantidad de trabajo, a la velocidad con la que tengo que hacer en el trabajo, la no posibilidad de parar durante la ejecución del trabajo, la claridad de rol, la influencia del trabajo sobre el entorno extralaboral, o sea, tener que atender asuntos del trabajo por fuera de mi jornada laboral. Le apareció una alta presentación de estrés, la situación económica del entorno del grupo familiar, o sea, las personas reportan que tienen obligaciones económicas más altas que los ingresos que tiene la familia, y características de la vivienda. Entonces las personas reportan que las condiciones de su vivienda no les permiten estar cómodos, ni descansar, ni sentirse seguros. Listo, estos son los aspectos que salieron más críticos. Luisa llama a Faber. Faber es el encargado de salud y seguridad en el trabajo de la empresa. Y le dice, ¿usted qué va a hacer con esos resultados? Venga, cuente. Faber se asusta porque no conoce muy bien del tema. Le cuenta que tiene una amiga que trabaja en una firma de publicidad y que le recomendó un consultor que hizo la intervención allá en la empresa de ella. Entonces, ¿qué van a hacer? Talleres experienciales de manejo del tiempo y tolerancia del estrés. Formación en finanzas personales, incluyendo a los colaboradores, pero también a su familia, porque a veces es la familia la que más gasta, ¿cierto? Clases de yoga y respiración consciente al finalizar la jornada 3 veces por semana para citar a los que mostraron más alto nivel de estrés, pero abriéndolo para que participen los demás, los que quieran. Y por último, contactar a la caja de compensación
con el fin de buscar el acceso a los subsidios para el mejoramiento o para la compra de vivienda. ¿Cómo ven este plan de gestión? ¿Es parecido a lo que se plantean las empresas o no? Sí. Vamos a mirar los errores y luego vamos a mirar qué le podríamos recomendar a Fabio para mejorar ese plan. Listo. El primer error: hacer únicamente intervención secundaria y terciaria. Es muy común que en las organizaciones se centre la gestión más en la realización de programas de formación a las personas, pues en temas como tolerancia al estrés, manejo del tiempo, competencias, etc. Eso es intervención secundaria, ¿cierto? E intervención terciaria, pues esperar a que las personas se me estresen para que el médico laboral la remita, para buscar ayuda de la ARL, etc. Pero pocas veces se piensa en la intervención primaria. Cuando yo hice la especialización de salud ocupacional, el trabajo de grado fue una revisión sistemática sobre intervenciones. Lo que queríamos conocer era qué intervenciones primarias se hacían en las organizaciones. Revisamos como 2.400 artículos y encontramos 8 de intervención primaria publicados. Todos los demás eran intervención de estrés, intervención de relajación, de habilidades sociales, cosas como estas. Bueno, ¿qué hacer para evitar caer en este error? En primer lugar, una diferencia muy básica. Debo tener en cuenta la diferencia entre estresor y estrés. Cuando yo voy a hacer intervención primaria, debo intervenir el estresor, o sea, el factor de riesgo, no el estrés. El estrés es un efecto. Tener un enfoque más grupal. Cuando se intervienen factores de riesgo psicosocial, es muy común que se centre la atención en atención individual, más de tipo psicoterapia. Esto se puede deber pues a una tradición que ha habido en la psicología, en la medicina, y es esperar que la persona esté mal para intervenirla. Pero yo debería trabajar con un enfoque más preventivo, sin importar que yo sea psicólogo. Aquí no supe cómo más ponerlo, pero me parece muy importante hablar de la teoría de la atribución. ¿Qué dice la teoría de la atribución? Es una teoría que explica dónde ponemos las personas la causa de lo que pasa. Entonces, ¿qué dice la teoría de la atribución? Cuando me dices por qué perdí el examen, porque el profesor me la tiene montada, porque pregunta muy enredado, porque no es buen profesor, ¿cierto? Y suelo ignorar las condiciones individuales que me llevaron a tener ese resultado desfavorable. Pasa lo contrario cuando trato de explicar las consecuencias de lo que le pasa a los otros. Cuando al otro le pasa algo bueno, suelo ponerlo afuera. Entonces, ¿por qué ganó en el examen? Porque el profesor no se le gusta al profesor, porque es muy sapo, muy lambón, bueno, cosas como esas. Pero suelo ignorar las condiciones individuales que explican ese buen resultado. Por el contrario, cuando el resultado que el otro obtiene es negativo, ¿dónde suelo poner esa causa? En él. Perdió el examen porque no es muy brillante, porque es muy vago. ¿Sí? Lo mismo puede pasar cuando yo hablo de factores de riesgo psicosocial. Cuando hago intervención secundaria, o sea, intervengo a la persona, ¿dónde estoy poniendo la causa del riesgo? En la persona. Claro, es lo que estoy haciendo. Se estresó porque es que él es el que no es tolerante al estrés, pues, y suelo ignorar las condiciones del contexto que favorecieron en ese desenlace o en ese efecto que está obteniendo la persona. Entonces, es muy importante tener en cuenta que si bien los efectos de los factores de riesgo psicosocial son multicausales, yo no me puedo centrar en decir, es que esta persona es la que es susceptible y es la que se enfermó. Ustedes, este ejemplo me lo dio Alejandro, pero lo voy a retomar. Saben que en las minas a veces tienen un pajarito, porque si se muere el pajarito, ¿qué quiere decir? Que se están concentrando gases y es hora de sacar a las personas. Esa persona que se le estresa a usted en su empresa es el pajarito. Es el que primero está mostrando el efecto. Pero el estrés es un fenómeno social. En estudios, por ejemplo, sobre burnout, se ha encontrado que cuando una persona se le estresa en mi organización, más o menos el 60% de las personas
en un corto plazo va a llegar allá. Entonces no considere que la culpa es de esa persona. Esa persona es el pajarito que le está avisando que en su organización está pasando algo. Entonces no me puedo centrar en que la culpa es de los que son más susceptibles y yo necesito contratar personas resistentes. ¿Listo? Y eso me lleva a la siguiente recomendación. Bueno, algo que también es importante es aceptar los resultados. Es muy común que si el resultado de la organización no es bueno, cuando a mí no me va bien, ¿dónde pongo la causa? Afuera, ¿cierto? Entonces es que las personas no entendieron las preguntas, o esa prueba es muy larga y cansa a las personas, o el consultor se equivocó al correr la fórmula para calcular 13 horas, a pesar de que su contrato laboral dice que deberían trabajar 8 horas, no quiere decir que eso pierda el potencial lesivo. También me han llegado a decir, ay, pero es que yo a esa persona le dije cuando lo contraté que este es un cargo de alto estrés y él me dijo que a él le encantaba. Entonces me parece muy incoherente que se venga a enfermar de estrés ahora, porque es que él me dijo que a él le gustaba y que a él le encanta quedarse hasta por la tarde porque es soltero, no tiene hijos y no tiene nada más que hacer que trabajar. El que a mí me guste una condición no quiere decir que deje de ser lesivo. No sé, bueno, mi esposo escucharon, yo no. Pero hay un grupo que se llama AC/DC. El vocalista de AC/DC tuvo que dejar de cantar por un problema de oído. Si ustedes lo ven en presentación, es la energía en pasta, o sea, le encanta. Pero eso no quiere decir que no se le haya dañado el oído por correr carros de carreras que le encantan y por estar en lugares donde hay mucho ruido dando conciertos. Entonces, el que a mí me guste trabajar hasta tarde, quedarme más tiempo, tener mucho trabajo, hacer todas esas cosas, no quiere decir que se pierda el potencial lesivo de los riesgos. Bueno, estas son las acciones que Faber presentó. Miremos en relación con ese primer error, ¿qué pasa con estas acciones? ¿Cuáles tenemos ahí de intervención primaria? Pues las que apuntan más al riesgo, yo creo que son las dos últimas, ¿cierto? El mejoramiento de la vivienda y el mejoramiento de las finanzas personales. Pero tengan en cuenta algo, y es que esos dos factores tienen algo en común, y es que son factores extralaborales. Los demás son intervención secundaria. ¿Listo? Segundo error más común, no intervenir la fuente de riesgo. Está muy relacionado con el primer error que les conté ahorita. No intervengo la fuente del riesgo, sino que me dedico a intervenir otra serie de cosas que no necesariamente le apuntan a lo que está pasando en mi organización. ¿Qué debería hacer para no caer en este error? Pues en primer lugar, tratar de tener como premisa hacer intervención primaria, prioritariamente. Pero también buscar soluciones a medida. ¿A qué me refiero con soluciones a medida? No me debería saltar el paso de la búsqueda de explicaciones, de la identificación de la fuente de riesgo en mi organización. Si me aparece alta carga laboral, yo puedo decir, pero es que no tengo plata para contratar más personas. Eso es común que yo lo piense, pero debería ir a mirar qué es lo que está pasando. Están mal diseñados los procesos y no hay claridad de qué área es responsable de qué proceso, entonces todos están haciendo de todo y se están recargando. Eso es probable que pase en mi organización. Tengo un jefe que se inventó una bitácora que las personas se demoran hora y media diaria llenándola y los tiene saliendo más tarde para llenar la bitácora. Pueden pasar muchísimas cosas. Una vez me tocó un grupo donde el vicepresidente se saltaba como 3 jefes que habían por detrás de él y tenía un área de mandadero personal. Hey, comprame unas flores. Hey, necesito una papelera para la casa. Entonces eran personas que se ocupaban de la adecuación desde un puesto de trabajo hasta la construcción de un edificio, de un grupo empresarial. Eran personas que eran responsables por contratos pues bastante grandes, pero tenían que parar su trabajo para salir corriendo a comprar unas flores
a comprar una intervención que les gustó mucho en otra empresa, entonces ahí estoy privilegiando el cómo, pero ni siquiera estoy pensando en el qué quiero lograr con esa intervención. Entonces, primero tengo que tener claro qué quiero lograr, plantear mis indicadores y luego con base en lo que quiero lograr, planteo cómo lo voy a lograr. Cuando no tengo claro a dónde quiero ir, así como en Alicia del País de las Maravillas, este es el camino correcto, pues cualquier camino es igual de bueno o igual de malo cuando no sé para dónde voy. ¿Sí? Miremos el plan que planteó Fabio. Aquí hay intervenciones a medida que vayan a la fuente del riesgo. Podría haberlas, pero no sabemos. Es como dar bastonazos de cielo, ¿cierto? Listo. Tercer riesgo, no priorizar adecuadamente los factores de riesgo psicosocial por intervenir. Empiezo a intervenir los factores de riesgo que más fácil me suenan por intervenir, a los que les encuentro más sentido, a los que me ofrecieron la intervención que fue muy chévere en otra organización. Entonces, ¿eso a qué me puede llevar? A que malgaste los recursos que hay en mi organización porque estoy interviniendo factores de riesgo que seguramente no van a tener un efecto tan importante. ¿Se acuerdan el ejemplo que les conté ahora de la caries asociada con el infarto? Entonces, si los programas de salud pública estuvieran destinados pues a que las personas no tengan caries, pero no a que las personas no fumen, no hagan ejercicio, coman saludablemente, etcétera, pues seguramente se nos incrementaría mucho la cantidad de infartos que se presentan y estaríamos desperdiciando los recursos que invertimos en esa intervención. ¿Qué debería hacer para no caer en este error? Conocer cuáles son los factores de riesgo psicosocial que tienen una mayor asociación con el estrés. Ahora les conté yo pues que ha sido muy reiterativo cuando hacemos análisis, los factores de riesgo intralaboral muestran una asociación muchísimo más alta con el estrés que los individuales y que los extralaborales. Pero es bastante común que las organizaciones al recibir el informe empiecen a decir, ¿y yo cómo voy a manejar el transporte? Porque es que mi empresa, no sé, es en La Estrella, pero la persona decidió irse a vivir a Copacabana. Entonces empiezo a preocuparme por ese factor de riesgo, pero yo debería centrarme porque tienen mayor asociación estadística, pero también porque son directa responsabilidad de la organización los factores de riesgo intralaborales. No me atreví a contarles cuáles de los intralaborales tienen una mayor asociación estadística con los efectos porque varían de verdad mucho dependiendo de la clase de organización y de el nivel de presentación de riesgo. Generalmente no fallan los aspectos sociales, o sea, especialmente el liderazgo es muy común que aparezca reiterativo, la influencia del trabajo sobre el entorno extralaboral, que se relaciona muchísimo con demandas cuantitativas, las recompensas derivadas de la pertenencia al trabajo también aparecen de manera muy reiterativa, pero no me atrevo pues a afirmárselos porque puede cambiar mucho de empresa en empresa. Entonces, sí, pero sí es importante que yo me pregunte esto, ¿cuáles serán los factores que más se asocian con efectos en mi organización? Centrarme en la gestión de las condiciones organizacionales. Esto también es muy importante. Cuando apareció el tema de los factores de riesgo psicosocial, gestión humana tiene el enfoque pues de generar los espacios para que las personas puedan desempeñarse de la mejor manera, ¿cierto? Salud y seguridad en el trabajo tiene el enfoque de gestionar los factores de riesgo para que las personas no se enfermen. Entonces, salud y seguridad en el trabajo, digamos que tiene el conocimiento de prevención de los factores de riesgo, pero no conoce o no tenía en ese momento el conocimiento sobre cómo funcionan todos estos aspectos del liderazgo, de las relaciones en el trabajo, de la forma como debe estar diseñado un cargo para que sea motivador, para que favorezca el enganche de las personas con el cargo. Ese conocimiento, ¿quién lo tiene?
gestión humana, ¿cierto? Entonces, toma tiempo, digamos que aprender las razones por las que cada uno de estos factores se puede considerar un factor de riesgo, cómo estos factores de riesgo llegan a afectar la salud. ¿Y por qué es importante entender esto? Porque me ayuda a entender las posibles relaciones que hay entre los factores de riesgo. ¿Por qué cuando el liderazgo, por ejemplo, está fallando, se me puede aumentar el riesgo en claridad de rol o en consistencia de rol? Porque es que mi jefe me exige que desactive, por ejemplo, el sensor de las máquinas para que nos rinda más. Entonces eso es algo que va en contra de la seguridad, de los principios de la empresa. Y claro, cuando me preguntan por temas de consistencia de rol, yo voy a decir que no. Entonces eso me ayuda a entender cómo, interviniendo unas condiciones, puedo afectar favorablemente otras condiciones. Me ayuda a entender esa dinámica y eso me ayuda a priorizar de manera más adecuada los factores que yo debería intervenir. Y tener en cuenta la misión de mi organización, los factores que son más comunes por la misión de mi organización. Entonces, si yo soy una institución de salud, no puedo decir simplemente, es que es normal que acá exista demanda emocional y no puedo hacer nada porque es que acá atendemos gente enferma todo el tiempo y yo no puedo dejar de atender enfermos porque me tocaría cerrar la institución de salud. Pero no quiere decir que yo no pueda hacer nada. Hay un ejemplo de un área de atención al público en una EPS. Obviamente esta apareció, demanda emocional apareció como un factor de riesgo pues muy alto y uno puede decir es esperable, pero al ir a hablar con las personas se encontró que había cierto trámite que no se entendía muy bien y se direccionaba mal a las personas. Entonces cuando la persona llegaba a la ventanilla correcta podía llevar 10 o 15 minutos pasando. ¿A ustedes les ha pasado? Pregunto, no, vaya a tal lado, voy al otro lado, me dicen, no, eso es en otra parte. Obviamente, cuando llego a la ventanilla correcta, voy de mal genio. Eso se solucionó de una manera muy fácil. Fue poniendo un hablador grande a la entrada, al inicio de la fila, donde decía, si su vuelta es tal, vaya a la casilla número 5. Si su vuelta es tal, vaya a la casilla número tal. Obviamente seguían llegando personas enfermas, demandantes, pero ya no todos llegaban de mal genio a la casilla correcta. Entonces miren que yo puedo implementar acciones en mi organización y no dejarme llevar solamente por el nombre que tiene el factor de riesgo. Aquí, ¿cómo les parece la priorización de factor de... A ver, se propone hacer talleres experienciales, formación en finanzas personales con la familia, clases de yoga y mejoramiento de vivienda. ¿Recordamos cuáles fueron los factores que salieron más altos? No. Bueno, van a tener que tener paciencia. Pero estaban influencia del trabajo sobre el entorno extralaboral, estaban demandas cuantitativas, demandas cuantitativas, claridad de rol, influencia del trabajo sobre el entorno extralaboral, estrés, situación económica familiar y características de la vida. ¿Listo? Vamos a mirar con paciencia cuáles fueron intervenidos o cuáles se plantea intervenir acá. Entonces, el primero, talleres experienciales de manejo del tiempo y tolerancia al estrés. Estaríamos interviniendo ¿cuál de esos factores? Pues yo creo que estrés y algunas condiciones individuales que pueden hacer que las personas, bueno, no tengan efectos tan desfavorables por otros factores de riesgo. Formación en finanzas personales apunta a las condiciones económicas del grupo familiar. Clases de yoga y respiración consciente para las personas estresadas apunta ¿a cuál? Al estrés. Y mejoramiento de la vivienda apunta a condiciones de la vivienda. Entonces tenemos dos acciones que apuntan a las condiciones individuales o a los efectos y dos que apuntan a las condiciones extralaborales. Y aquí yo les hago esta pregunta: ¿qué pasó con demandas cuantitativas
claridad de rol, influencia del trabajo sobre el entorno extralaboral. Entonces, cuando yo hago solamente, y algo que me parece importante hacer énfasis, es que no necesariamente estas acciones no van a tener un efecto positivo, porque sí lo pueden llegar a tener. Cuando yo les conté sobre los niveles de intervención, recuerden que la intervención secundaria tiene un efecto positivo para las personas, pero esta intervención tiene un efecto mucho más positivo cuando se acompaña de intervención primaria. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a pasar? Yo voy a tener personas más tolerantes al estrés, que manejan mejor su tiempo, pero que igual van a seguir recargadas de trabajo, teniéndose que llevar trabajo para la casa, peleando en la familia porque, usted llega bien tarde y llega a seguir trabajando. ¿Sí? Y personas que no tienen ni idea qué es lo que hay que hacer. Entonces las puedo estar volviendo más tolerantes, pero no quiere decir que no va a llegar el momento en que esas demandas excesivas acaben con esos recursos que yo le estoy dando a las personas. ¿Listo? Entonces debería tener en cuenta esta intervención. El último error, el cuarto error, es responsabilizar de toda la gestión a salud y seguridad en el trabajo. Si ustedes recuerdan cuando les conté el ejemplo que hizo Luisa, llamar a Faber y decirle, ¿usted qué va a hacer con eso? Entonces el pobrecito de salud y seguridad en el trabajo estaba asustado y pues dijo lo que pensó que era lo mejor, ¿cierto? ¿Qué hacer para evitar este error? Tener en cuenta que la gestión de los factores de riesgo psicosocial es un proceso continuo, un proceso estructurado. O sea, yo no debería hacer acciones puntuales que no tengan una correcta planeación. Y debería esas acciones que yo planteé articularse con todos los demás procesos que tiene la organización. Básicamente, un estudio de factores de riesgo psicosocial le da información a la empresa sobre la imagen o sobre los efectos que está teniendo sus prácticas de gestión humana. Eso es lo que hace un estudio de factores de riesgo psicosocial. Entonces no tiene sentido que Salud y Seguridad en el Trabajo empiece a hacer unas cosas sobre diseño de cargos si tengo un área responsable de diseñar los cargos. No tiene sentido que Salud y Seguridad en el Trabajo esté haciendo unas acciones de liderazgo si tengo otra área que está trabajando en ese mismo sentido. Entonces, lo que debería hacer yo es poner a conversar el resultado del estudio de factores de riesgo psicosocial con todos los otros procesos que tengo en la organización. Salud y seguridad en el trabajo, ¿qué me debería ayudar a hacer? Bueno, algunos de esos aspectos tienen que ver directamente con salud y seguridad en el trabajo. ¿Pero qué debería hacer? Ayudarme a estructurar el plan, verificar que se cumpla, crear el grupo, etc. ¿Qué más debería hacer? Darle participación a las personas. Participación en la identificación de la fuente. Nadie conoce mejor un puesto de trabajo que quien lo desempeña 8 horas al día durante 6 días a la semana. ¿Cierto? Porque entonces yo me puedo empezar a imaginar, ay, porque esa persona tiene altas demandas, no, porque una vez al mes le toca hacer, no sé, cierre de mes. Pero cuando hablo con la persona, puede haber otras cosas que el jefe ni siquiera se ha dado cuenta, que me pueden explicar porque aparece en riesgo. Entonces debería ir a hablar con las personas que ejecutan los cargos, pues también con los jefes, pero sí triangular la información que existe. Y también dar participación a las personas en la búsqueda de soluciones. Por experiencia se los digo, a las personas se les ocurren soluciones que a uno jamás se le hubieran ocurrido. Por lo mismo, porque conocen mejor que nadie el proceso en el que trabajan. Entonces a veces se les ocurren soluciones sumamente brillantes, sumamente económicas, muy fáciles de implementar en la organización y que tienen un efecto bien importante. Eso no quiere decir que a veces no surjan acciones pues que requieran la inversión de plata, traer más personas, porque a veces la fuente de eso puede estar en que de verdad tenía 10 personas en un área, se fueron 3 y dejé 7 haciendo el trabajo que tenían que hacer 10 personas. ¿Sí? Pero siempre a las personas se les ocurren soluciones bien, pues las que le conté ahorita, de poner un hablador diciéndole a la persona vaya directamente a tal taquilla para que no llegue bravo
ya haya la taquilla y yo tenga que atender 50 clientes muy molestos en el día. Listo. Vamos a ver, pues aquí no podemos vernos el error, pero ¿qué hizo la gerente? Llamó al de salud y seguridad en el trabajo, le dijo usted qué va a hacer y él se inventó otra serie de acciones que bien podrían redundar con las acciones que están implementando otras áreas de la empresa. Incluso a veces tenemos personas que no podemos sacarlas porque tienen 30 capacitaciones en el mes, pues una exageración. Pero ya para este mes tenemos 5 capacitaciones. ¿Cómo se están articulando esas capacitaciones que están planeando las diferentes áreas? Debería conocerlo yo. Entonces ahí les pregunto, ¿dónde están los responsables de estos procesos, por ejemplo, en ese plan que se planteó para esa empresa? No aparecen. Él lo que debería haber hecho es contactar primero a los responsables. Es que si tengo demandas cuantitativas, luego de identificar la fuente, seguramente tengo que hablar con las personas que diseñan los cargos. Seguramente tengo que hablar de claridad de rol sobre los que hacen inducción, sobre los que hacen capacitación y con los que hacen estos procesos dentro de la organización. ¿Listo? Bueno, me rindió mucho el tiempo. Conclusiones o puntos finales para que tengamos en cuenta de aquí en adelante. El primero es tratar los factores de riesgo psicosocial como trato los demás riesgos en mi organización. Generalmente en las organizaciones, si usted tiene ruido, siempre se busca eliminar el ruido. Yo no empiezo a pensar en contratar personas que tengan una alta resistencia, no sé si eso existe incluso, pero personas menos susceptibles a volverse sordas, por ejemplo. Las organizaciones no empiezan a hacer eso, o sea, no es la primera opción que se les ocurre. Empiezan a tratar de reducir el riesgo. Entonces, tener en cuenta o tener mucho cuidado con perfiles donde se establece, por ejemplo, como competencia, alta tolerancia al estrés, tolerancia a la frustración, a la incertidumbre, trabajo bajo presión. Hay trabajos donde esas son las características, pero hay organizaciones donde se considera competencia organizacional. Trabajo en incertidumbre, trabajo bajo presión. Eso no es una competencia organizacional. Eso es básicamente una promesa que le está haciendo la empresa a las personas, de yo no quiero hacer nada por pensar los procesos que tengo dentro de mi organización, sino que necesito personas que estén tan necesitadas de trabajo, pues que acepten inicialmente trabajar así. ¿Listo? Entonces, tener eso como premisa. Segunda, como premisa fundamental tener siempre tratar de eliminar el factor de riesgo psicosocial. Si no puedo eliminar el factor de riesgo, puedo tratar de eliminar el tiempo que la persona está expuesta. Puedo rotar, no sé, a las personas por diferentes cargos. De esa manera reduzco la exposición a un factor de riesgo. Pero buscar alternativas que me permitan eliminar el factor de riesgo. Las empresas, ¿por qué se suele presentar eso? Claro, las empresas necesitan ser productivas, las empresas necesitan sobrevivir en el medio. Entonces yo a veces pienso, no puedo cambiar el proceso, porque es que el proceso es el que me permite ser competitivo. Pero yo debería repensar el proceso buscando que sea lo menos nocivo para las personas. En tercer lugar, tratar y priorizar principalmente la gestión de las condiciones laborales. No centrarme tanto en las condiciones individuales y en las condiciones extralaborales. Puede tener un efecto positivo, no quiere decir que no tenga un efecto positivo, pero debería partir, y es parte indispensable de mi plan de acción, enfocarme en las acciones organizacionales. Hacer una planeación y una integración de la gestión con los otros sistemas que tengo en mi organización, con el sistema de gestión en salud y seguridad en el trabajo, o sea, y tener todas las fases que se estructuran en un sistema de esos, tener objetivos claros, indicadores que me muestren que estoy logrando el objetivo que me planteé, acciones puntuales que me van a llevar a cumplir ese objetivo que me planteé, y no solamente hacer una lista de acciones que pienso que me van a servir
y a las que no les hago más seguimiento que preguntarle a la persona, ¿cómo te pareció la capacitación? Muy chévere, pasé muy rico, listo, exitoso, ¿cierto? Tengo que tener indicadores que me permitan saber que eso sí está teniendo el efecto que yo quería obtener. Realizar planes de intervención a medida. Lo que funciona en una organización no necesariamente va a funcionar en mi organización, porque en mi organización puedo tener condiciones muy diferentes que hacen que la fuente de riesgo esté ubicada en otra parte y que no me funcione esa intervención. Y por último, dar participación a las personas tanto en la identificación de los riesgos como al plantear las acciones de mejoramiento. Y no solamente es que las personas hagan su lista de lo que les gustaría que pase, las personas también se deberían comprometer o deberían tener tareas. Es muy común que queden con tareas, pues si tenemos que definir bien cómo funciona un proceso, pues seguramente las personas encargadas del proceso van a tener que participar en la definición del proceso. Entonces, no solamente es darles participación en la identificación de los riesgos y que en la lista de las cosas que la empresa debería hacer, sino también se deberían comprometer a las personas en las acciones que se plantean. Listo, después de la conferencia, ¿qué pasó con Faber? Se fue muy pensativo, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué hizo cuando llegó a la empresa? Le dijo, no jefe, lo que tenemos que hacer es tener un grupo encargado, un grupo de diferentes áreas de la organización. Yo solito no puedo hacerlo. Se fue y habló con las personas de gestión humana, con las personas que diseñan los cargos, que escriben los cargos, les contó los resultados, que a veces no caen también porque obviamente si yo estoy en gestión humana, pues yo hago las cosas con amor, queriendo que me salgan bien, y pues no entiendo por qué a veces me sale tan feito el resultado. Pero se fue con, digamos, con la tarea de crear ese grupo, contarles los resultados, entre todos analizar qué iban a hacer, con la decisión de hacer intervención primaria de las condiciones intralaborales. Entonces se fue de esta conferencia con la convicción de intervenir, primero que todo, claridad de rol, demandas cuantitativas, influencia del trabajo sobre el entorno extralaboral. Se fue con la tarea de identificar la fuente con las personas de los equipos de trabajo, y con base en esto, este grupo encargado y las personas plantearon el plan de mejoramiento. En ese plan de mejoramiento no necesariamente se excluyeron o no se excluyeron esas acciones que a él se le habían ocurrido primero, las dejó ahí, pero las complementó con todas esas otras acciones que aparecieron en este proceso de indagación de la fuente. ¿Listo? Y por último, planteó indicadores, o planteó el grupo encargado, indicadores muy claros de lo que esperaban, cuándo iban a hacer seguimiento, y empezaron a hacer seguimiento de la efectividad de esas acciones en la organización. Listo. Acá está alguna bibliografía, como les llega la presentación a su correo, entonces les recomiendo que la consulten, y nos queda tiempo, como 20 minutos, para en caso de que tengan preguntas. Gracias. Yo tengo una pregunta en donde hace mucho énfasis en la necesidad de contar con las personas para identificar la fuente de riesgo y para a su vez definir los planes de mejoramiento en aras de que propongan las soluciones. La duda que tengo es cómo armonizar esa estrategia de trabajo partiendo del hecho que la norma indica que esta encuesta de riesgos psicosociales es anónima. Entonces, ¿qué lectura se le da a eso? ¿Cómo salvaguardar a la organización frente a un requerimiento en ese sentido por parte de las autoridades de control? Bueno, la prueba de factores de riesgo psicosocial sí es anónima, pero para identificar o para hablar con las personas sobre la fuente del riesgo, yo no tengo que mirar quién fue el que dijo que había riesgo. Recuerden que yo les dije que es importante tener un enfoque más grupal. Entonces, si algo me aparece como riesgo en un grupo, yo simplemente debo ir a indagar con el grupo. Tanto con los que respondieron
que hay riesgo, como con los que respondieron que no hay riesgo. Para hacer intervención primaria en mi organización, yo no necesito el nombre de las personas que aparecieron en riesgo alto. Eso también es común pensar. Ay, no, es que si no, porque no tengo psicólogo con licencia o no tengo médico laboral, entonces no me entregan los datos de las personas que respondieron que estaban en riesgo. Entonces no puedo hacer intervención. Pero si vamos a hacer intervención sobre las condiciones laborales, yo puedo hablar con todas las personas sobre las condiciones laborales, tanto las que salieron en riesgo como las que no salieron en riesgo. Eso me ayuda a identificar qué será lo que está pasando en los equipos para que aparezca ese resultado. ¿Listo? ¿Sí? ¿Responde la pregunta? Bueno, no sé si alguien más tenga alguna pregunta. Bueno, a mí me surge una duda y es que cuando uno revisa el tema de riesgo psicosocial manejando una empresa privada, es muy fácil. Cuando vos te moves en el mundo público y además si es sector salud, me empiezan las dudas de cómo hacemos la intervención de ciertos riesgos que sabemos que son inherentes y que no son eliminables. Como por ejemplo el tema del estrés, pensar en un hospital público y urgencias, el manejo, la sobrecarga laboral en el sector público es un asunto diferente a todo. Entonces, por ejemplo, esas fuentes cómo se manejan y además no hay recursos para nada. Bueno, el sector público realmente sí es muy complejo porque tiene condiciones, yo a veces llego a pensar que tiene las condiciones definidas para enfermar a las personas. Pero no debería desanimarme por eso, no debería pensar que no puedo hacer nada. En urgencias es obvio que exista presión de tiempo, mucha carga laboral, etc. Pero yo debo pensar como organización qué podría hacer, incluso ir a hablar con las personas. A mí seguramente no se me van a ocurrir las acciones que se puedan hacer en urgencias para mejorar eso, pero a las personas se les pueden ocurrir cosas puntuales, sobre cosas puntuales que pasan, posibles soluciones que se pueden implementar con los recursos que hay dentro de la organización. Eso no quiere decir que eso exima a la organización de hacer gestiones para cambiar cosas que realmente son nocivas para las personas, pero sí se pueden hacer cosas. No sé, capacitar, por ejemplo, a las personas que están de primeritas cuando yo llego a urgencias para que me atiendan de una manera tal que controle o que disminuya el riesgo, por ejemplo, de que las personas sean agresivas con todos los demás que los atiendan de ahí en adelante. O sea, ir a hablar con las personas y no decir solamente es que tenemos todas estas condiciones y no podemos hacer nada. Pensar cómo puedo, no sé si rotar cargos, los cargos administrativos que están en urgencias. O sea, en este momento no se me ocurren las acciones puntuales, pero sí la invitación que yo les haría es que indaguen con las personas. ¿Qué se puede hacer? Y no simplemente no normalizar que por ser sector público, lo que yo les decía ahora, claro, es muy común, pero no deja de ser dañino. Entonces, hablar con las personas sobre qué es lo que está pasando, mapearlo muy bien, con las mismas personas buscar posibles soluciones y ustedes también buscar con los recursos que se tienen qué gestiones se pueden hacer para disminuir el efecto que estos factores de riesgo psicosocial. Bueno, la pregunta mía es basada en la batería del Ministerio de la Javeriana. Cuando son 3 o 4 personas en el formato A, hay que poner hasta el jefe, que es el mismo representante legal, el que paga, el que hace de todo. Ahí hay una pregunta en el formato A donde dice ¿qué opina el jefe? Entonces, dentro de la organización, dentro de los formatos, él cómo va a opinar y obviamente no va a hablar más del jefe. Esas preguntas van a quedar en blanco. ¿Qué hacer cuando se aplica la batería del gobierno para darle respuesta a esas preguntas que quedan en blanco y que el mismo jefe es el jefe de todos, y por consiguiente cuando se va a tabular, pues esos datos van a quedar en blanco? Entonces a mí me queda la duda, porque pequeñas organizaciones de las pymes
ese ítem queda en blanco. Los que responde el jefe en relación con los colaboradores. La del jefe. El jefe con el jefe. Ah, ya. Son el jefe que no tiene jefe sobre su propio jefe. Bueno, en ese caso, si no es posible identificar un jefe, pues las debería dejar en blanco, pero me imagino que eso pasa con una sola persona en la organización. Pero son 3 personas en la organización. Son 4 empleados. 4 empleados. Yo debería trabajar con los resultados grupales, insisto. No debería centrarme, digamos, en el dato de la persona que me falta, sino que voy a tener seguramente resultados de las otras 4 personas, porque los otros 4 sí responden. No. Pues sí, son 3 personas con los datos de 2 más. Sí, aunque en esos grupos tan pequeñitos, pues yo sé que el ministerio dice que son las organizaciones de todos los tamaños, etcétera, pero en un grupo tan pequeñito debo hacer un uso muy responsable de la información, porque obviamente el identificar quién dijo qué sobre el jefe en un grupo de 2 personas puede hacer que se presenten efectos bastante desfavorables para esa persona. Entonces, cuando son grupos tan pequeñitos, pues manejar la información con muchísima confidencialidad. Esa debe ser muy importante. Y siempre trabajar con el enfoque grupal. O sea, si tengo una persona que no respondió, pero si tengo 5 o 6 que respondieron, debería trabajar con las respuestas que me dieron esos 5 o 6. Seguramente ese jefe va a dar sus respuestas sobre otros aspectos que me pueden ayudar a entender lo que pasa con él, qué tan claro tiene el rol, no sé si tenga el dueño de la empresa, por ejemplo, o si tenga una junta de socios que actúa como su jefe. Todo eso seguramente va a aparecer en claridad de rol y en otros aspectos que se evalúan con la batería. Tengo 2 preguntas con respecto a la gestión de los factores de riesgo. Una hablaba de los indicadores, establecer indicadores. Supongo que uno de ellos es volver a aplicar la batería, ¿cierto? Hacer la medición. Como la norma no establece la periodicidad, ¿cuál es la recomendación? Nosotros la hemos interpretado en esa gente y habla de periodicidad, pero no dice cada cuánto. Como que queda potestad de la empresa. No, nosotros no lo hemos interpretado así de hecho. Bueno, y se ha tenido muchas discusiones al respecto porque la norma sí habla de periodicidad, pero no dice anual. Bueno, esa era una. Entonces la recomendación que ustedes están diciendo la mayoría que sí, para nosotros no era así. Entonces, ¿cuál era la recomendación? No porque fuera obligatorio, sino que fuera adecuado para darle tiempo a que tengan efecto las acciones que se están realizando. ¿Cuál sería la recomendación? Y la segunda es también la gestión que hablaba de la realimentación, que me parece muy importante porque muchas veces en muchos aspectos fallamos en la devolución, en el cierre de lo que hicimos, no el cierre, sino como contar en lo que participaste y que quedó. Lo que no sé es qué tan conveniente o hasta dónde contarlo, porque puede sonar alarmante o no es unos resultados en los que uno diga. Aquí con el ejemplo que pusiste salió, los principales factores son demanda cuantitativa, demanda afectiva, condiciones económicas de la familia. No sé qué tan conveniente o hasta dónde llevar esa realimentación. En relación con la primera pregunta, pues realmente yo creo que si una empresa, pero es María Eugenia Londoño, ¿cierto?, evalúa cada año, seguramente el tiempo y la plata se va a ir en hacer evaluación. Yo debería o no debería evaluar sin antes haber hecho intervención. Eso incluso puede tener un efecto más desfavorable porque crea la imagen de que simplemente se mide y ya, y crea desesperanza en las personas. ¿Yo para qué me sigo quejando de esto si con esto no se va a hacer nada? Entonces, seguimiento no solamente es volver a evaluar. Seguimiento es mirar qué voy a hacer yo, qué debería pasar que me muestre que esta acción es exitosa y mirar si está pasando, a veces que deje de pasar algo, es evidencia de que estoy siendo exitoso en mi gestión. Entonces, a lo que nos referimos con seguimiento es eso, es mirar el efecto que está teniendo y si se cumplen los indicadores
indicadores que yo planteé al inicio. Una opción para no tener que hacer evaluación todos los años es hacer evaluación puntual con los grupos que aparecieron como más críticos, por ejemplo. Las áreas que estoy interviniendo por ser las más críticas puede ser una opción. Yo me atrevería a decir que más o menos cada 2 años puedo hacer el estudio y me da tiempo para hacer una buena intervención. No sé qué tan estricto, realmente no sé qué tan estricto es el ministerio, pues con la evaluación anual, pero yo creo que en la medida que yo muestre que hago seguimiento, que estoy haciendo gestión, ese no debería ser el punto central cuando me hagan la visita. La segunda pregunta, ok, ¿hasta dónde comunicar los resultados? ¿Es importante contar los resultados? No es que la persona no se va a dar cuenta que las cosas no están bien si yo no le cuento el resultado. Pues si la persona fue la que respondió que las cosas no están muy bien y por eso me apareció en riesgo, él sabe que no están bien, ¿cierto? Yo sí le debería contar los resultados a las personas. Algo que sí es importante es hacerlo de una manera sencilla. Generalmente en estos estudios se evalúan muchísimos aspectos. Entonces yo debería buscar una forma sencilla de comunicárselo a las personas, los puntos más importantes. Y no necesariamente va a tener un efecto desfavorable contarle que algo salió como un riesgo alto, pues si yo voy a hacer gestión sobre ese factor de riesgo. Obviamente, si yo cuento que eso está en riesgo alto y no pasa nada dentro de la organización, pues sí va a crear, lo que les decía yo ahorita, desesperanza aprendida en las personas. A la empresa no le importa nada, no se compromete en la gestión y eso disminuye el compromiso que las personas pueden tener también con el control que ellos pueden hacer de los factores de riesgo. Entonces la recomendación sí sería contar los resultados. Hacerlo de una manera sencilla, mirar si es necesario presentar todo eso que aparece ahí o centrarme en los aspectos más positivos y en los más riesgosos, por ejemplo. Pero sí hacerlo de una manera que le cuente a la persona qué apareció en el estudio y qué se va a hacer con esos resultados. ¿Listo? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Gracias. Cuando se aplica la encuesta y sale el factor de liderazgo en rojo, ¿cuáles serían las estrategias recomendadas de intervención primaria? Porque si vamos a mirar lo que aprendimos hoy, casi siempre lo busca la secundaria. Exacto. Entonces, ¿cuáles serían algunas recomendaciones a tener en cuenta? Esa pregunta es muy buena, ¿por qué? Porque no todas las actividades de formación son actividades secundarias. En ese caso, yo debo primero que todo hablar con las personas sobre qué es lo que está pasando con los jefes. No todos los planes de liderazgo son buenos para disminuir ese riesgo en todos los equipos. Eso me puede aparecer en riesgo porque tengo un jefe grosero que insulta a las personas, o puedo tener jefes demasiado buenos, gente permisivos, que no hacen planeación, que no hacen seguimiento. Y la intervención va a ser diferente en los dos casos. ¿Sí? Entonces, en primer lugar es ir a hablar con las personas. En segundo lugar, es tomar acciones para que se modifiquen las condiciones del liderazgo. Si ahí la fuente está en el estilo inadecuado del jefe, yo por medio de formación logro cambiar eso, eso es intervención primaria. ¿Sí? Entonces no todas las acciones de formación son intervención primaria. Si me apuntan a la fuente, serían intervención primaria. No todas son secundarias, perdón. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Yo creo que la última. ¿Qué pasa en los casos de intervención prioritaria donde dice la norma cuando hay personas que salen con riesgo de estrés alto y muy alto y hay que hacer entrevistas bien estructuradas? ¿Cómo hacen usted? ¿Cómo se hace el proceso? Porque igual hay la norma dice la parte de confidencialidad, pero hay que dar esos datos de personas que tienen el riesgo de estrés alto y muy alto para hacer entrevistas bien estructuradas. ¿Cómo se hace? Esos datos, a pesar de que las personas estén en un nivel crítico, no los debería conocer nadie aparte de las personas que por ley están capacitadas para tenerlos, o sea, el médico laboral, el psicólogo. La intervención como tal
se debería hacer, realmente nosotros no trabajamos con ese enfoque individual, pero lo que si es un efecto laboral, lo que se debería hacer es que esas personas deben entrar a la atención normal que tiene el sistema de seguridad social, ¿sí? O sea, lo que pasa es que yo he visto en organizaciones que se le entrega la información a una persona para que esa persona se da la lista, lo que he observado, sí, ¿cierto? Trabajo en una ARL, y le dan el listado para que el psicólogo especialista de la ARL, el asesor externo para que le haga la entrevista titulada. Por eso, esa intervención la debe hacer la persona que está capacitada para hacerla. Cuando digo yo el sistema de salud, es ARL, o la empresa puede también implementar programas para la atención de estas personas. Esa persona tiene que conocer, especialmente, por ejemplo, gestión humana, tiene el listado de las personas que salieron. Sin embargo, gestión humana no debería tener ese listado. Ese listado lo debe tener el médico laboral y únicamente para fines del tratamiento de las personas. O el psicólogo con licencia en salud. Pero no debería tenerlo gestión humana, ¿cierto? ¿Cómo hacen ellos? Como por ejemplo, se necesita que estas personas vayan a la entrevista. Entonces, lo que se pregunta ellos, ¿cómo saben ellos para que mandar a esas personas a entrevista con un psicólogo especialista? Sí, se vuelve muy complejo. Se vuelve muy complejo las organizaciones. Sí. Una opción que nosotros hemos utilizado es que nos entregan la base de datos de todos los empleados y se contacta directamente al empleado. O es el médico laboral de la organización quien contacta al empleado sin necesidad de pasar por gestión humana. ¿Listo? Bueno, los voy a dejar con Elena que les va a contar una información para finalizar. Bueno, muchísimas gracias, María Eugenia. Para dar cumplimiento entonces al horario y porque sabemos que ustedes deben regresar todos a sus trabajos, voy a contarles 3 cositas bien importantes para nosotros antes de que se vayan. La primera, pues está aquí proyectada, es contarles que el próximo año vamos a tener el 8º Simposio Internacional sobre Calidad de Vida Laboral. Esta vez va a estar enfocado en el papel de los colaboradores en el éxito de la gestión humana. En este simposio vamos a presentarles experiencias empresariales y resultados de investigación aplicada que han demostrado lo ventajoso que se vuelve involucrar y darles un papel protagonista a los colaboradores en la gestión humana de la organización. La próxima semana a todos sus correos les va a estar llegando información detallada de este simposio para que lo compartan en las empresas, con todas las personas de gestión humana, jefes y personal en general interesado en este tema. Va a ser en Bogotá el 19 y 20 de abril. Eso es lo primero que queremos contarle. Lo segundo es que tenemos recién sacado del horno el último número de la Revista Interamericana de Psicología Ocupacional. Afuera hay algunos ejemplares por si desean adquirirlos. Les voy a contar así rápidamente qué temas pueden encontrar allí. Tenemos un artículo referido al tema del aburrimiento en el trabajo. También tenemos un artículo sobre la relación entre el clima organizacional y el engagement. Y también tenemos un artículo sobre la regulación de emociones como estrategias para aumentar el bienestar y el desempeño de los equipos de trabajo. Entonces, se los cuento porque afuera hay unos ejemplares de este último número que salió de la Revista Interamericana de Psicología Ocupacional. Y lo último es pedirles por favor que no olviden diligenciar la encuesta de satisfacción y la entreguen por favor a la salida. Y muchísimas gracias nuevamente y a María Eugenia también.